es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde de sábado con uno de los personajes políticos más relevantes de su generación, una de las mujeres más importantes que han construido país en los años recientes, Dulce María Sauri Riancho. Hola, qué gusto. ¿Qué tal? Saludar. Mucho gusto de estar acá contigo. Me honra mucho, desde luego, hablar con la política, pero estoy hablar con la persona que está detrás de esta figura política tan relevante. Pues adelante, vamos a platicar. Abrimos la puerta, pues como le hacemos aquí, un poco para preguntarle dónde nació, y no hablo biológicamente, sino la persona, Dulce María Sauri. ¿Usted es de Mérida, es de Yucatán, es de alguna ciudad distinta? Sí, soy yucateca, nací y viví en Mérida hasta los 18 años, en una familia pues de clase media muy tradicional como era entonces, y así entre los chispazos de la niñez recuerdo que como una gran experiencia que nos fuimos a dormir a casa de la abuela por la campaña de fumigación para la erradicación del paludismo en 2 ocasiones. Dejábamos la casa y la llenaban toda de DDT. En aquella época no sabía que el DDT era cancerígeno, bueno, todo lo que sabemos ahora. Fui también de la generación de que nos enfilaban en la escuela y pasaban a vacunarnos contra la viruela, para que saliera la bolita aquella. Y también la generación que jugaba en los patios de las casas con los vecinos y nos peleábamos a naranjazos, naranjas podridas, nos tirábamos unos a otros. ¿Tiene usted herencia libanesa? No. ¿Nada? Fíjate que Sauri es un apellido parece ¿de qué que es origen? Sauri, lo ¿Sí? que hemos podido indagar, y que viene de las Islas Baleares, por ese lado. Pero no hay ninguna relación porque hay una presencia libanesa muy importante en la poderosa. península. ¿Y usted no tenía en la liga? familia no, pero en la mía. Pero ya mi hijo está casado con una joven de ascendencia libanesa, o sea que ya tengo nietos yucateco-libaneses. ¿Hay en su generación muchas mujeres que hayan decidido salir de Mérida para hacer la carrera afuera, como fue su caso? Le voy a decir una cosa. Yo tuve siempre el ejemplo de mi abuela materna. Mi abuela vivió con nosotros desde que yo tenía 6 meses de edad. Soy la nieta mayor. Y mi abuela, en 1917, cuando asesinaron al bisabuelo, a su padre, en una de los problemas políticos electorales del tiempo de Salvador Alvarado, se fue a Cuba a conseguir representaciones de los yucatecos que se habían ido a radicar allá para la renta de las casas y administración de las propiedades para una hermana suya. Era una jovencita, tenía 18 años mi abuela. Y no hubo costa, ni tren, ni barco que la frenara. Nada. Se fue porque la familia necesitaba comer y ella era la que estaba en posibilidad de viajar y vivió 2 años en Cuba. ¿Nadie la frenó? O sea, no hubo un padre que le dijera, mijita, no, eso de México y la Universidad Iberoamericana y sociología. A mí, desde luego que sí. En retrospectiva, claro que he construido un relato. Pero la verdad. Pero la verdad es que sí. Empecé a buscar una carrera que tuviera la seguridad que no había en Mérida. O sea, yo fue al quería revés. salir a estudiar. O sea, si hubiese sido Derecho, sí había en Mérida y si había hubiese en Mérida, quedado. Derecho no, porque había en Mérida. ¿Por qué sociología? Bueno, cuando me inscribí en la Universidad Iberoamericana, que por cierto es otra parte muy interesante, porque la condición final que me pusieron mis papás fue que viniera a estudiar a la Ibero, no a la UNAM. O sea, con los jesuitas, no con los revoltosos. Porque acababa
prácticamente de pasar el 68. Yo entré a la universidad en octubre del 69. Oh, la Ibero participó en el 68. No, mis papás tenían una idea de la Ibero que no correspondía, más bien era del estereotipo de la Ibero que había en aquellos años, no de lo que pasaba. El primer día de clase, el primero, y perdón por la presunción, pero me acuerdo hasta de la fecha, el 6 de octubre de 1969, conocí al que es hasta la fecha mi esposo. Y justo todo lo que mis papás no querían que pasara si yo iba a estudiar a la UNAM, pasó en la Ibero y mucho más. Excepto que han durado casados hasta ahora. O sea Hasta que ahora. lo que pasó, pasó bien. A final de cuentas, bueno, digamos que el saldo positivo. Sin embargo, regresa, porque hay la historia de muchas mujeres que dejan su estado y el regreso pues ya es muy tardío. Y usted volvió como Sí. funcionaria federal, volvió como diputada. A ver, ¿cómo es esa salida a hacer la carrera en los 20 y regreso a Mérida en Curiosamente los regresamos 30? no por mí, sino por mi esposo. Porque mi esposo estuvo casi 7 años preso en Topo Chico, en Monterrey. Y cuando salió de la cárcel fue... La detengo aquí por relaciones políticas. Sí, fue parte... Estuvo vinculado a la Liga 23 de septiembre. Sí, entró a la prisión antes, pero desde luego que era todo el movimiento que se dio fundamentalmente a raíz del 10 de junio del 71, que fue el gran detonante de Del los grupos. halconazo. Y él venía de la militancia cristiana, de izquierda. Entonces, clase media, Mérida, mujer, ligada con jesuitas, guerrilleros. A ver, cuénteme despacito esa olla de Express. Sí, y justamente, ¿verdad? Por eso es tan, pues vista como historia de vida, sí es muy interesante. La historia de una rebeldía seria. Sí, y sobre todo, muchas veces le decía a mi papá, ya ves, con el destino no se puede. ¿Por qué alguien de Guadalajara como su marido termina en Yucatán? Porque cuando sale de Monterrey, don Jesús Reyes Heroles fue de los primeros que salieron por la amnistía, que es otra historia, también muy interesante y muy intensa. 76, 77. Fue noviembre de 78, porque en Monterrey la amnistía fue aún más complicada que a nivel federal. Directamente el secretario de Gobernación le dijo, váyase muy lejos de Monterrey. O sea, si a los yaquis los mandaron a Yucatán, también a los presos políticos Pues allá al fondo. ya había salido precisamente por todas las circunstancias turbulentas que aún se mantenían. Y mi esposo entró a trabajar al INA con don Gastón García Cantú, que a él y a otros amnistiados... O sea, usted se va de esposa. Yo me voy de vuelta esposa, a Mérida. de vuelta. Pero yo trabajaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, porque cuando terminé mi carrera, yo la terminé en medio de turbulencias. Su marido en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Yo me fui Y el a vivir gobierno con la contrata. Yo me fui a vivir con mis padres a Guadalajara, con sus padres a Guadalajara, porque Guadalajara podía yo irme en el camión en la noche del viernes, llegar a Monterrey en la mañana, estaba yo el fin de semana y el domingo en la tarde me regresaba a Guadalajara. Así lo hice 5 años y medio. Entonces, el régimen metió a su marido a la cárcel. Sí. Su marido había estado contra el régimen. Usted tenía rebeldía en la sangre. ¿Cómo concilió eso con trabajar para el régimen priista y el gobierno priista? ¿Cómo se vive esa discusión ética? A ver, sí. Bueno, primero se vive día con día. Porque... Las preguntas se responden día con día. Y las preguntas también. Esa es una cuestión de que permanentemente me han pedido explicación y yo también me la he tratado de construir. No es una voluntad deliberada de decir yo voy a... ¿Qué sucedió? Todos esos años de él en la cárcel fueron años de sobrevivencia para mí. Sí. Primero... Económica, emocional. En todos sentidos. Primero terminé mi carrera. Y la terminé como así, nada más con 1 año de retraso, a pesar de que tenía yo una hija. Ya. Luego entré a trabajar
fui de parte todavía de la generación privilegiada que salía de la universidad y encontraba trabajo. A Plan Lerma Asistencia Técnica. Este era un organismo de desarrollo regional, un fideicomiso nacional financiera. Esto que me cuenta me habla de una mujer que se veía como funcionario público, más que como político. Ahí sí. Me veía en la administración pública. Pero, ¿qué sucedió? En actividades técnicas, en actividades administrativas. Yo entré a trabajar. Ahí no a se había Lerma. afiliado al PRI. No. ¿En qué año se afilió al PRI? Hasta después de prácticamente en el 80. O sea, después de la amnistía, después de la amnistía, reforma política del 77, y mi puerta Reyes de Heroles entrada, invita a la oposición a que participe democráticamente. Sí. ¿Usted, su marido, se convencen de que esa es la vía? No, yo. Él no. Pero él renuncia a la vía armada para seguir participando. Sí es. Pero él siempre ha sido un hombre de izquierda, un hombre no partidista. O sea, Nunca se afilió. Nunca se ha afiliado. Ahora, usted es una mujer partido. de izquierda. Digamos que, parafraseando, extrema izquierda dentro de la revolución. O sea, yo puedo ser... no de izquierda. Del área... Del ala izquierda de la izquierda. De la izquierda del PRI. Vamos a decir, de la izquierda nacionalista del PRI. A ver, si le dijera figuras dentro del PRI de izquierda con quienes usted se identifica. A ver, pensamiento liberal. Jesús Reyes Heroles. Ahora, no podríamos decir que él era de izquierda. No, era un liberal social. Sí, ok. Eso también lo he entendido. Ahora, tener un pensamiento progresista, porque incluso en el tiempo de la administración me decían que pertenecía al grupo de los tecnócratas de izquierda. Ahora me da mucha risa. Dice que pertenezca al grupo de los políticos. ¿Cómo se siente? A ver, igual que me decía de vivir todos los días, la ideología es un plebiscito de todos los días. Hoy, ¿cómo se define? Fíjese que liberal social. O sea, Reyes Heroles. Eso es, sí. A mí me ha dado mucho sentido a mi participación política en el PRI, el ideario de Reyes Heroles. 1981. El PRI acaba de nombrar candidato a la presidencia de la República, se hace una reunión en Manzanillo y usted descubre a esa mujer, Griselda Álvarez, poeta, política, la primera mujer mexicana gobernadora. Era deslumbrante. Absolutamente. ¿Qué le provocó? Vamos a corte y me lo cuenta a la vuelta. Muy bien. Sara, seguir hablando con Dulce María Sauri. ¡No se vaya! Aquí no hay lugar común. Estamos de vuelta en No hay lugar común con Dulce María Sauri en este rosario de revelaciones. A ver, usted es una chica de 30 años. La invitan a un acto político quizá ya de otro nivel que le había tocado vivir y ahí ve a esta mujer, primera mujer, gobernadora de México, rebelde con la pluma, rebelde con el actuar, al mismo tiempo priista muy convencida. ¿Qué le provocó Griselda Álvarez? 1981, campaña presidencial. La primera cuestión, una gran admiración. ¿Pero qué? ¿Su forma de andar? ¿Su forma de hablar? Su forma de ser. De estar. Exactamente. Un espacio político que obviamente pues, siempre identifiqué con hombres, ocupado por una mujer. Y con estilo de mujer. Absolutamente. Nunca pretendió hacer las cosas más que desde su condición femenina. O sea, eso es una cuestión que luego, ya que la traté, lo conocí y lo valoré mucho. Pero otra situación, era Griselda. Pero ahí también conocí a varias mujeres que después, a lo largo de los años, fueron muy importantes. Su generación. ¿Quién estaba ahí? Ahí va. Una, Luz Layú. Todavía me parece verla con su traje blanco, hablando sobre que si queríamos que las mujeres pudieran ejercer sus derechos, había que desarrollar el sistema de guarderías en el país. Es de las primeras en esa. Ese mujer planteamiento, luminosísima. Absolutamente. Me llegó directo. El grupo de María Angélica Luna Parra, o sea, el grupo de las chicas de Alejandro Carrillo Castro de la presidencia.
¿sí? O sea, estaba María Angélica Manquel, Sí, que sí, falleció Manquel, que recientemente. hace poco tiempo. María Los Ángeles Moreno ya estaba en ese No, circuito, no. no, no. Luego Beatriz Paredes ya Beatriz, era en ese momento otra cosa diputada. que llegando también, o sea, vamos a ponerlo en dimensión, yo era tropa, ¿verdad? A pesar de que era yo la delegada, la única delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto en todo el país, ¿verdad? Pero era tropa. Griselda era general. ¿Le ayudó? ¿Le dio la mano? ¿La miró a los ojos? ¿Le dijo, usted tiene madera? No, en ese momento no. O sea, yo era parte de un grupo. O sea, yo la vi a ella y ella todavía no me vio a mí. ¿Verdad? Pero yo ya elegí. Si vuelvo, ¿verdad? Si hay reencarnación, yo ya escogí. Quiero ser como... Yo quiero ser Griselda Álvarez. A ver, ¿eso quiere decir, yo quiero hacer política? ¿Yo quiero ser gobernadora? ¿Quiero hacerlo con mi estilo? ¿Qué quiere decir? Quiero hacer política, ser literata, ser poeta, ser mujer, ¿verdad? Vivir a plenitud mi condición de género. O sea, por eso se echó maestría, doctorado, fue gobernadora, diputada, presidenta del PRI. Es decir, ese 1981 hace el parteaguas. Digamos, no, sería muy simplificar mucho las cosas. Pero se halló en su fue cuerpo. un componente muy importante. Yo no conocía a Griselda, más que como gobernadora. Todas estas condiciones que me permiten pensar en reencarnar en ella, las fui conociendo al paso de los años. Se vuelve usted diputada federal y... De la primera camada de diputadas que era significativa en número. Éramos más de 40. Y la historia de los políticos tienen que ver con su talento, en su caso no hay duda, pero también con el azar, cómo el destino juega. El gobernador Manzanilla Schiffer tiene que renunciar, a usted le cae la gubernatura. A ver, ¿cómo ocurre este Mira, tránsito tan abrupto? Son varias cosas. La primera es, el gobernador, el que en 1981 había sido electo, el general Graciliano Alpuche Pinzón, no se había entendido con los presidentes del Comité Directivo Estatal, habían pasado en un lapso de 13 meses como 7 u 8. Ya ningún político yucateco quería la presidencia del Comité Estatal y me habló don Adolfo Lugo Verduzco, presidente del Comité Nacional del PRI, me dijo, vas tú. Yo le dije, pero pues yo estaba empezando en la Cámara, pertenecía a la permanente. ¿Tú de presidenta del Comité Estatal del PRI. Y de pronto presidente del PRI, ¿a qué edad? Tenía 31. Y eso la proyecta en el Estado. Es la mejor escuela que hay, la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI. Bueno, era en esos años, quiero poner la dimensión. Le cae la gubernatura. Y no diría en un estado de ilegitimidad, porque tenía toda la legalidad frente a usted, pero qué difícil es tomar el caballo cuando va andando y que no fueron las urnas quienes le llevaron. Mire, ser interina tiene ventaja y desventaja. La desventaja ya la acaba de señalar. Hay que agarrar las riendas, ¿no? Sí. La ventaja es que llega sin ningún compromiso producto de una campaña electoral. Es decir, usted no le debía nada a nadie. Constructores, amigos, parientes, ni siquiera al centro. O poco. Era gobernadora pre-transición. Ya. Pero, sin embargo, el final de mi gubernatura fue un poquito turbulento. A ver, ocurre lo que hoy sabemos. Mérida es una ciudad del norte del país. Es decir, donde el PAN fue ganando fue en estas ciudades del norte y Mérida de pronto cae en manos del PAN y la sociología panista gana. Y usted decide renunciar porque pierde la alcaldía del PAN. Es algo que hoy no es comprensible. Renuncié porque el PRI había ganado la presidencia municipal de Mérida por una diferencia que entonces se antojaba mínima de 2% y a mí me estaban exigiendo que se le entregara al PAN. Que se le entregara al PAN. Por eso renunció, sí. Porque se estaba violando el dictado de las urnas. Se estaba violando el dictado de las urnas, sí. Y además, también por una imposibilidad. ¿Cómo le iba a dar la cara a mi gente después de haber sido cómplice de algo que yo sabía? Sí, su generación no ha hecho más que subir peldaños mucho más alto que las generaciones anteriores. Después de eso viene 94. Levantamiento zapatista. Les matan a Colosio. El PRI se desmorona. Hay que reinventarlo. El PRI de Cedillo. A ver, ese es un momento complicadísimo.
Cuénteme en una nuez cómo experimentó esos años hasta la presidencia del PRI nacional, que es lo que usted tiene en 99. Mire, yo renuncié al gobierno de Yucatán. El Congreso no aceptó mi renuncia, mire, por lo que formalmente fui gobernador hasta el 1 de febrero de 1994. Mire, yo era amiga de Colosio. Es más, él me invitó a ser su secretaria de Finanzas cuando empezó su presidencia en el Comité Nacional en diciembre de 1988 y en octubre de 1990 concluí después de la asamblea de la 14ª. O sea, platiqué con Colosio después de la renuncia. Y a mí Colosio me dijo algo que escuché ahora en el documental de Diego Enrique de Osorno. 1994, ¿no? Me dijo, vamos a cambiar al país y vamos a cambiar el partido. Y me dijo, confía, porque había tenido un enfrentamiento muy, muy severo. ¿Usted? Yo. Obviamente, después de pasar lo que pasó, bueno, en el país y también conmigo, yo veía muy difícil volver a la vida política Cuando muere activa. Colosio se le quiebra el alma. Absolutamente. Recuerdo con detalle dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo recibí la llamada, quién me lo dijo, todo esto, con quiénes estaba. ¿Se le quiebra el alma al partido también? Yo creo que a todos, porque además, y ahora que he estado viendo estos fragmentos El PRI no de volvió a campaña, hacer lo mismo después de 94. pues no hubo, porque era toda una energía que se había puesto. La asamblea de 1990 fue durísima, durísima. La de la democratización del PRI. En 1999, usted preside el PRI y le toca entregar otra vez al PAN, esta vez sí por más de 2%, a Vicente Fox. Esta vez Ser la presidenta de la transición, la presidenta del PRI de la transición. ¿Cómo se vive eso? Cuénteme. mire, las presidencias del Comité Nacional en tiempos de campaña electoral eran presidencias, vamos a decir, no digo decorativas, o en el lenguaje actual, floreros. Pero usted tenía a Esteban Moctezuma haciendo campaña, Emilio Gamboa, por cierto, paisano suyo, haciendo campaña, y presidía el PRI frente a dinámicas complicadas. Como cada sexenio podemos observar cuál era la dinámica del Comité Nacional. Sin embargo, perdimos la elección presidencial el 2 de julio. Y le toca a usted asumir y más mí que a me ellos. toca. Han pasado algunos años desde entonces, 19 para ser exactos. Está hoy otra vez en la oposición como diputada. Y es una opositora, hombre, fue una senadora fuerte, ¿eh? Ahora la veo como una diputada doblemente fuerte. Mire, yo estuve, después del 2006, prácticamente 12 años fuera de la actividad político-partidista directa. Hasta agosto de 2017, que volví nuevamente a trabajar cerca del partido. ¿Cómo se siente ahora de diputada? El mundo es otro. Es totalmente... Me mandaron al futuro, digamos. Pero yo tengo una ventaja, que yo vengo de la oposición. O sea, de esa oposición de 2000, 2006. Usted viene de la oposición de los años 70. Sí, efectivamente. O sea, sabe lo que es ser tropa. Sí. Mire, a mí no me... Vamos a decir, lo que pasó en los últimos 6 años, 2012, 2018, no lo conocí. ¿Qué le diría a Griselda Álvarez si la viera hoy? ¿Qué hacemos con el partido, Griselda? ¿Qué le contestaría? Le voy a hacer un poema. Mientras no sea un epitafio. Posiblemente lo hacía. ¿Le gustaría participar en la refundación de ese partido? Yo creo que es indispensable. ¿Tiene futuro? Si lo hacemos viable, sí. ¿Se va a llamar igual? Es lo que menos me importa. ¿Hay cambio de generación? Tiene que haber. ¿Ve cuadros más jóvenes? Hay. ¿El país necesita un nuevo PRI? Sí. Necesita un partido con nuevas fuentes, nuevos propósitos y principios pues más claros. ¿Se siente con ánimo para liderarlo? ¿El PRI? No. A lo nuevo. No, yo creo que los tiempos hay que vivirlos a plenitud y mi tiempo es de contribuir. Usted no sabe cuánto le agradezco esta conversación.
Siento que me permitió pasearme por la historia de mi país gracias a su biografía, que es muy lustrosa. Muchas gracias. Muchísimo. Nos vamos. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.